Proverbios capítulo 23 en el verso 7 nos dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Mis amados, toda nuestra vida es el reflejo de lo que pensamos. Son nuestros criterios y nuestras convicciones las que van construyendo nuestra vida, nuestras decisiones, la forma como nos sentimos y cómo vemos nuestra realidad. Es decir, somos el reflejo de lo que pensamos. Por ello es que Dios nos llama la atención a que le permitamos obrar en nuestra mente y en nuestro corazón. Voy a citar mucha Biblia, así que multimedia ahí va a tener que estar power. En Jeremías 31:33, Dios nos dice ese texto, desea poner su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice allí el texto: daré mi ley, ¿dónde? En su mente, la escribiré en su corazón. Dios quiere poner su palabra, su ley en nuestra mente, para que nuestros pensamientos se alimenten correctamente de la verdad de Dios, pero también en nuestro corazón, en nuestro ser más interior. Nos dice también en Juan 14, 16 y 17 que Dios ha enviado su Espíritu para guiarnos. Y yo rogaré al Padre, dijo Jesús, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. En Juan 16:13 nos dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Dios nos ha dado su Espíritu para guiarnos a la verdad de Dios, para que construyamos nuestra vida sobre el fundamento de la verdad que Él ha revelado para cada uno de nosotros. Jesucristo mismo, como lo expresa Juan 14:21, se definió como el camino, la verdad y la vida. Dios desea que su verdad se instale en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón, porque ellos son los que rigen nuestra vida, nuestra conducta. Pero mis queridos, el reino de las tinieblas también sabe esto. ¿Cuántos sabían eso? Que usted y yo somos el resultado de lo que creemos y de lo que pensamos. Por tal motivo el reino de las tinieblas está interesado en afectar nuestra manera de pensar, porque sabe que desde allí Él nos derrotará. En Juan 8:44 nos dice que el diablo es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es interesante cómo Jesús habla y se refiere a Satanás en este texto como padre de mentira, alguien especialista en traer engaño a nuestra vida. Él es padre de mentira, la mentira es parte de su naturaleza. Escúchenme. El problema es que Él disfraza sus mentiras como si fueran una verdad. Y a veces no es fácil reconocer que ese es un engaño y una mentira, porque pareciera una verdad,
Porque si la vemos directamente como algo engañoso, lo rechazaríamos. Sabe disfrazar sus mentiras. Dice en Marcos 13:22 que Él hará señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Dice el texto que el reino de las tinieblas fabrica formas para tratar de engañar aún a los hijos de Dios. En 2 de Corintios 11:14 dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Tiene la capacidad de disfrazar sus engaños, presentándonos sus mentiras como si fuesen una verdad. En 2 de Corintios 4:4 nos dice que el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de la gente para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. El Dios de este siglo procura que nuestro entendimiento esté a oscuras, que no seamos capaces de darnos cuenta que estamos yendo en un camino no bueno hacia un precipicio, para que sigamos esas conductas que van a traer consecuencias nefastas. Gracias, Señor. Todo esto, mis queridos, nos muestra que nuestra manera de pensar rige toda nuestra vida. Nuestras convicciones espirituales son las que van construyendo nuestro futuro. Por favor, iglesia, no lo tome a la ligera. Dese cuenta que el reino de las tinieblas puede habernos engañado, habernos hecho comprar una de sus mentiras como si fuera una verdad. Y como resultado, muchos creyentes viven con insatisfacción, no pueden restaurar su vida, su matrimonio no se restaura a pesar de que lo desean y oran por ello, viven sus vidas en un desorden, su economía no termina de sanarse, no se valoran lo suficiente, viven en la ambivalencia, un día arriba y 2 días abajo. Muchos creyentes dudan constantemente de su salvación, no se sienten amados ni aceptados por Dios, viven evaluando a los demás con una actitud crítica, sintiéndose por encima o por debajo de las demás personas, le viven dando más importancia a lo que dicen otros que lo que Dios dice de su vida. Cuidado, mis queridos, con las mentiras del reino de las tinieblas que nos llevan a vivir una falsa espiritualidad, más preocupados de mostrar que somos espirituales que de serlos de verdad. Tenga cuidado, mis amados, porque el reino de las tinieblas quiere instalar sus mentiras en nuestra vida. Y a veces no nos damos cuenta, queridos, cómo se han instalado algunas de sus mentiras en nuestra mente. Pero hoy es día de libertad, hoy es día de ser libre de toda mentira y de todo engaño. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo que trae libertad, lo que rompe toda mentira y todo engaño es la verdad de Dios revelada en nuestra vida. Y ahora quiero entrar en terreno, y ahora sí necesito toda su atención. Quiero hablar de algunas de sus mentiras, de algunas de las cosas que ha instalado en la vida de muchos. La primera que quiero mencionar es que nos hace dudar de la veracidad de lo que Dios ha dicho. Recordamos en el huerto del Edén, cuando la mujer le dice a la serpiente: Dios me ha dicho que si comemos de ese árbol moriremos. Y él, que le dijo: no moriréis, no será así. No es tan así, querido. Este es otro tiempo, es otra época.
No es tan así. Una de las cosas que necesitamos entender, mis amados, es que los principios de Dios son atemporales, atraviesan toda la línea del tiempo, no son para una época determinada ni para una cultura determinada. Este es un tiempo donde las verdades absolutas se están terminando. Esta generación ha declarado que cada uno tiene su propia verdad. Es el mismo síntoma del huerto del Edén. Serás como Dios, tendrás tu propia verdad. Una de las obras de las tinieblas es alejarnos de la verdad de Dios en nuestra vida y crear nuestras propias verdades. Es dudar de lo que Dios ha dicho, es creer que lo que Dios ha dicho no será cierto en forma plena. Lo creemos tal vez, a lo mejor un poco, pero dudamos que lo que Dios ha dicho así será. Lo segundo que quiero mencionar, una segunda mentira y un segundo engaño, es darnos y crear en nosotros una conciencia mágica, donde pensamos que no vamos a cosechar lo que estamos sembrando. Son muchos los que piensan de esta manera, que a pesar de cometer todos los errores posibles, descuidar las cosas que deben cuidar, alimentar lo que deben alimentar a pesar de no hacerlo, que eso no va a traer consecuencias. La palabra de Dios nos enseña que hay un principio de siembra y cosecha, que lo que siembro determinará lo que cosecho en la vida. ¿Cuántos dicen amén a esto? Sea en tu vida personal, en tu vida espiritual, en tu familia, en tu salud, en tu vida laboral. El reino de las tinieblas quiere hacernos creer que puedo violar todos los principios, igual de todas maneras salirme con la mía y obtener lo mejor, sembrando lo peor. Mira lo que dice Jueces 16:20. Hubo un hombre que pensó así, que creyó que podía violar los principios de siembra y cosecha. Jueces 16:20 dice: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Dios ya se había apartado de él. Y los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Queridos, que no te engañe el enemigo haciéndote pensar que tus acciones no tienen consecuencias. Podrás no ver las consecuencias al comienzo o por algún tiempo, pero en algún momento de la vida nuestras acciones tienen consecuencias. La inmoralidad tiene consecuencias, la infidelidad tiene consecuencias, el desorden tiene consecuencias. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos, dice la Escritura. Un tercer engaño que las tinieblas tratan de forjar en nuestra vida es hacernos dudar de nuestra verdadera identidad. Algo que un hijo de Dios debe tener claro es su identidad. ¿Quién es en Cristo? El reino de las tinieblas quiere hacerte dudar de tu identidad. Desea que vivas con una identidad pobre, desfigurada, que no alcances a verte con el valor que Dios te dio. Quiere que valores tu vida por otras cosas, por tu historia, por tus logros, por tus bienes materiales, por tus conocimientos, por tu influencia, y no por quien realmente eres en Cristo. Un hijo de Dios, una hija de Dios, alguien que ha sido perdonado y que ha sido heredero de la vida eterna. Hubo un momento donde los discípulos volvieron contentos para decirle: Señor, estamos viendo milagros, aún los demonios se nos sujetan. Y Jesús les dijo: no se alegren por eso, gócense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida.
Vosotros sois linaje escogido, dice la Escritura, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Has sido lavado en la sangre de Cristo, eres heredero de las promesas divinas. El problema es que cuando el reino de las tinieblas logra hacernos dudar de nuestra identidad, cancelamos el propósito de Dios. El pueblo estuvo a las puertas de la tierra de la promesa. Habían vivido más de 400 años de cautiverio, habían cruzado el desierto y estaban a las puertas del evento más importante de su historia. Sin embargo, ¿se acuerdan lo que dijeron en esa ocasión? Nos sentimos como... ¿Alguien se acuerda cómo se sentían? Como langostas. Esa fue la manera en que ellos se vieron a sí mismos. Nos sentimos como langostas, y así les parecíamos a ellos, dijeron. Fueron liberados de Egipto, pero no fueron liberados en su mente y en su corazón de una imagen distorsionada de quiénes eran ellos en la fe. Esta semana leí una ilustración que me encantó y tiene que ver con el valor que tiene nuestra vida. Cuenta esta historia que un profesor llegó a la clase y quería enseñarles algo a los alumnos. Y tomó un billete de 20.000 pesos y le dijo a los alumnos: ¿quién lo desea? Todos levantaron la mano, casi le cortan el brazo. Agarró el profesor el billete de 20.000 y lo amuñó entero, lo dejó hecho bonito. Preguntó: ¿quién lo quiere? Todos dijeron: yo. Agarró el billete, lo tiró al suelo, lo pisó, lo ensució, lo volvió a levantar. ¿Quién lo quiere? Todos dijeron: yo. El profesor le dijo: hoy aprendieron una lección importante. Tu valor nunca cambia. Cuando tú sabes lo que vales en la vida, cuando tú sabes reconocer cuánto vales, por más que estés pasando situaciones difíciles, por más que te aprieten, por más que te equivoques, por más que vivas circunstancias de fracaso, tu valor sigue siendo el mismo. Cuando tú sabes cuánto vale tu vida en Dios. Y algo más, las personas que realmente te aman van a seguir sabiendo cuánto vales. Extraordinario. Satanás quiere que tú no sepas tu valor, que te vivas comparando, que te vivas sintiendo menos. Es el gran mal de esta época, es el motor de las adicciones, no saber cuánto valgo. Cuando alguien sabe su valor, dice: eso no es para mí, yo valgo más que eso, no necesito eso, porque yo sé cuánto valgo en la vida. Lo cuarto que el reino de las tinieblas quiere instalar como una mentira en nuestra vida. Dijimos, lo primero fue hacernos dudar de la veracidad de lo que Dios ha dicho, poner en duda la palabra de Dios. Lo segundo es no creer que vamos a vivir la consecuencia de nuestras acciones. Lo tercero es dudar de nuestra verdadera identidad. Lo cuarto, el reino de las tinieblas procurará que vivas una falsa espiritualidad. Cuidado, mis hermanos, con este tremendo error. Una de las cosas que más enfureció a Jesús fue la hipocresía en su tiempo. ¿Y sabe cuál era? Que la gente trataba de mostrar lo que no era. Trataba de mostrar una espiritualidad que no tenía. Hay gente que se preocupa por tratar de mostrar algo que no es. Y este fue el famoso problema de Ananías y Zafira. ¿Cuántos se acuerdan de esto en Hechos 5, en el verso 3? ¿Cuántos se acuerdan de Ananías y Zafira? Nos dice allí, le dijo Pedro: Ananías,
¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Le dice el apóstol Pedro a Ananías. Pedro está discerniendo que Ananías había aceptado un engaño, que lo había inducido a autoengañarse, pretendiendo también engañar a los demás. Satanás nos vende una falsa espiritualidad, donde las formas son más importantes que la esencia, donde lo externo parece más importante que lo interno, donde las reglas son más importantes que la misericordia. Abunda una visión tan distorsionada de lo que es santidad, mis amados. La santidad va en tu vida, la santidad es tu interior. No se mide con centímetros, se mide con el carácter de Cristo en tu vida. Satanás nos vende la mentira, el engaño de una falsa espiritualidad. No caigas en ese engaño, querido. No caigas en ese engaño. Otro de los engaños que el reino de las tinieblas trae a nuestra vida es que nos vende verdades desproporcionadas. Y escúcheme bien, porque muchos creyentes caen en esto. Nos presenta una verdad sobredimensionada. Me he dedicado a estudiar algunas herejías y la mayoría de ellas no nacen en una mentira, nacen en una verdad desproporcionada. Déjeme decirle que aún el reino de las tinieblas conoce la Escritura y mejor que muchos creyentes. ¡Aló! Satanás le citó la Escritura a Jesús. Le dijo: escrito está, tírate del pináculo del templo, porque dice que Dios mandará a sus ángeles para que no te pase nada malo. Satanás conoce bien la Escritura, queridos, y nos presenta verdades desproporcionadas. Muchos conflictos en las iglesias tienen que ver con esto, con una visión desproporcionada de una verdad que termina siendo toda la verdad. Cuidado con eso, con creerse dueño de la verdad. La única verdad incuestionable es la palabra de Dios. Lo demás son tus interpretaciones. Escúcheme, vivimos juzgándonos por interpretar de forma distinta la Escritura. Hacemos de nuestra verdad la verdad y le adjudicamos a Dios nuestras propias interpretaciones. Se dividen iglesias, se forman denominaciones, se lastima el reino de Dios por creernos depositarios de la verdad absoluta. Y el único que gana es el reino de las tinieblas, al ver a la iglesia de Cristo dividiéndose. El reino de las tinieblas, escuche esto, no me queda mucho. Escuche esto, porque esto viene fuerte. El reino de las tinieblas usa los sentimientos para confundir a muchos. Apela a los afectos. Trata de confundirnos por medio de la culpa. A veces el enemigo usa al esposo. ¡Aló! A veces el enemigo usa a la esposa. A veces el enemigo usa a los hijos. A veces el enemigo usa a los padres para tratar desde los afectos y desde las emociones confundirnos, hacernos sentir culpa. Jesús estaba camino a la cruz y le dice a los discípulos que va a padecer, que va a sufrir,
Y aparece Pedro y le dice: Señor, en ninguna manera te acontezca esto. ¿Cómo vas a dejar que te traten así? ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. ¿Pedro era Satanás? No. Pedro estaba aceptando un engaño. Que la vida cristiana es fácil, es cómoda, que hay que caerle bien a todo el mundo. Querido, si quieres agradar a Dios, a veces te enfrentarás con personas. Hablábamos con mi esposa de este punto, y hay un ejemplo que me toca muy de cerca. Cuando decidimos venirnos a Chile, tuve que renunciar a un trabajo de 12 años sin indemnización. Nos vinimos sin que ninguna iglesia nos estuviera esperando, sin ninguna seguridad de nada. Nuestra familia se nos vino encima, con 2 niños pequeños. Es una locura, no se les ocurra. Y comenzaron a hacernos sentir culpables. ¿Cómo se van a ir los únicos nietos, el único hijo casado? Mi madre entró en depresión. No dormía, 3 meses sin dormir de noche. No me puedes hacer esto. No te puedes llevar los niños. No me puedes dejar. ¿Cómo cree que me sentí yo? Dije una sola cosa: lo siento. Con el dolor del alma, Dios ha dicho que nos tenemos que ir. Si quieres agradar a Dios, querido, cada tanto tendrás que pagar peaje en la vida. Alguien se enojará contigo, alguien te dirá que lo que haces es injusto, alguien te tratará de hacer sentir culpable. Tú tendrás que elegir a quién agradar en ese momento, porque cuando el enemigo no logra frenarte, de otra manera lo hará por el afecto, por las emociones, por la sensibilidad, por la culpa. Tratará de confundirnos. Y 2 cosas finales quiero decir. Agárrese porque esto viene más fuerte todavía. Iglesia, la falta de perdón es una de las armas más poderosas que el reino de las tinieblas tiene para atar a las personas a la oscuridad y a la infelicidad. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando, iglesia? Son miles de creyentes que viven con falta de perdón. Llegan cada semana a cantar y adorar, pero se van con el mismo resentimiento que llegaron. Se van con la misma falta de perdón que llegaron. Vienen al altar, levantan sus manos, adoran, pero la adoración golpea en el techo. Lo peor es que el enemigo nos da todas las razones necesarias para negarnos a perdonar a los que nos hirieron, creyendo que tenemos todas las razones que justifican. Nos quedamos en el mismo lugar, sin darnos cuenta que nos llenamos de resentimiento, de amargura, de ira. Escuche, o que más grave, dando lugar a espíritus que ministren nuestra vida. Jesús lo dijo así: el que no perdona queda en una cárcel y van los verdugos a afligirle. El no perdón trae infelicidad. Nunca vivirás una vida plena si no has perdonado, querido. No estoy diciendo que perdonar sea fácil.
No estoy diciendo que el perdonar sea simple, estoy diciendo que el no perdonar es un arma del enemigo para atar tu vida con sus mentiras, con sus engaños. Airaos, dijo el apóstol Pablo, puedes enojarte, pero cuidado, no peques, no se ponga el sol sobre tu enojo, ni des lugar al diablo, porque cuando no perdonas le das lugar en tu vida para que traiga angustia, amargura. El apóstol Pablo dijo en 2 de Corintios 2:19, al que ustedes perdonan, yo también, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Cuando no perdonamos, él gana ventaja en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Finalmente, queridos, el reino de las tinieblas trata de anclarnos al pasado de las heridas, tratando de hacernos creer que el sacrificio de Cristo no alcanza para que seamos sanados y vivamos una vida plena. Trata de llenar nuestra mente de argumentos que nos impiden recibir sanidad y liberación. Hay una verdad en la palabra: por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Yo quiero que lo repita conmigo y pueda decir: por su llaga. Díganlo una vez más: por su llaga fuimos nosotros curados. No hay nada que hayas pasado, que puedas estar pasando, que vayas a pasar en la vida, de lo cual el Señor no te pueda sanar, restaurar tu vida, tu matrimonio, lo que sea. Nuevamente, no estoy diciendo que sea fácil, no estoy diciendo que sea instantáneo, estoy diciendo que las mentiras del enemigo te dejan anclado a una vida sin restaurar. Y este lugar es casa de restauración. Amén. Si estás aquí es para restaurar. Amén. No te quedes en el pasado recordando lo que te hicieron, lo que te dijeron. Esta es casa de restauración. Y perdón los niños que me pongo... Es que si no me lo entiende diciéndoselo con tanto cariño, tengo que pegar un grito de vez en cuando. En casa no me dejan, déjeme hacerlo acá. Ahí se ríe más encima. Hay buenas noticias, querido. Hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Diga conmigo, hay buenas noticias. En 1 de Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Oh, esto es tremendo. No hay obra del diablo que pueda permanecer en tu vida cuando le das cabida plena al Hijo de Dios. Él puede romper toda atadura. Y termino citando este texto y quiero que lo podamos ver. 2 de Corintios 10, verso 5. 2 de Corintios 10, verso 5. Dice allí: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay argumentos en nuestra vida que Dios necesita derribar, queridos. Porque Satanás pone argumentos y a través de esos argumentos
es que instala sus mentiras en nuestra vida. Hay argumentos en nuestra vida que sin darnos cuenta los recibimos. Pensamos que son nuestros argumentos y son argumentos del reino de las tinieblas. Todo lo que te hace vivir fuera de la voluntad de Dios se basa en argumentos que el enemigo instala en tu vida, que no te dejan avanzar, que no te dejan restaurar, que no te dejan vivir en plenitud la obra de Cristo. No hay otra manera, querido. Tienes que llevar cautivo tus pensamientos. Casi a diario hago esta oración y le digo: Señor, siendo pastor, le digo, llevo cautivo mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Someto mis pensamientos a ti. En esta hora el Señor quiere derribar todo argumento que se haya instalado en tu vida, que hay un engaño, una mentira de las tinieblas disfrazada de verdad. Yo quiero que te pongas en pie. No pase nadie al altar todavía, por favor. Quiero que todos vivamos esto. Les pido todos de pie. Estamos terminando. Todos de pie. Cierra tus ojos, por favor.